Bienvenidos al taller de diseño estructural en 4 sesiones con el programa Tricalc. Vamos a estar hoy jueves y los próximos 3 jueves también haciendo 4 sesiones sobre el programa Tricalc. Y aquí tenéis los temas que vamos a tratar cada uno de los días. Yo me llamo David Sánchez y pertenezco al Departamento de Soporte Técnico de Artec. Os voy a explicar un poco lo que vamos a ver en cada uno de estos 4 jueves. Hoy vamos a ver sobre todo la parte de cálculo de estructuras metálicas. Veremos el cálculo de barras, de una estructura formada por barras, pilares, vigas, etcétera. También el cálculo de las uniones mediante el programa T-Connect. Están integrados ambos cálculos. Y bueno, pues vamos a hacer un ejemplo en el que casi todas las barras van a ser de acero. Algunos elementos vamos a hacer también de concreto, como son losas, paredes, cimentaciones. Y veremos pues elementos específicos en cuanto, pues, por ejemplo, a distintos tipos de cargas, cargas móviles, cargas sísmicas, la función del asistente que permite crear naves industriales, etcétera. Si os van surgiendo dudas, podéis escribirlas en la zona derecha del programa, en la zona derecha donde pone preguntas. Ahí podéis escribir las dudas. Escribidme en esa zona de preguntas, escribidme algunos si me estáis escuchando y así pues confirmamos que el sonido os llegue correctamente. ¿Sí me escuchas? Sonido reactivado. Hola. Sí, hola, te escucho yo a ti también, Antonio. Bien, pues vamos a ver un segundo. Silencio tu micro. Silenciado. Me quedo de momento solo yo y luego te doy paso para el tema de las preguntas. En la segunda jornada veremos el cálculo de edificios residenciales e industriales que pueden estar formados por elementos de acero, elementos de concreto y también elementos mixtos. Y bueno, pues en la tercera jornada hablaremos más en detalle sobre la acción sísmica, según la normativa actual, la ACI 318, el capítulo 21 y otras normativas. Ahora os voy a enseñar las normas disponibles en el programa. En la cuarta jornada vamos a centrarnos sobre todo en el cálculo de estructuras de mampostería y de fábrica, muros, paredes resistentes y también pues su influencia con el cálculo sísmico o con los esfuerzos de otros tipos, ¿no? De cargas de viento o simplemente cargas gravitatorias, etcétera. Bien, pues vamos a abrir el programa Tricalc y lo primero que voy a enseñaros es la lista de normativas disponibles. Eso se puede elegir aquí en Archivo Preferencias. Y bueno, pues en primer lugar podemos elegir el idioma. Hay distintas versiones del español o también se puede utilizar el programa en inglés, portugués, francés. Este cambio que hacemos en el idioma influye tanto en el interface del programa, todos los menús y funciones van a situarse en ese idioma, como también en los resultados. Los listados, informes aparecerán en el idioma que tengáis seleccionado. Luego también podéis elegir la normativa. Se puede calcular con normativa española o con eurocódigos o con norma portuguesa, norma de Estados Unidos. Por aquí estaría la AISC para acero, la AISI para perfiles de chapa plegada de la norma estadounidense, la ACI para hormigón, la AC7 para las cargas. Se puede utilizar en la norma de Estados Unidos los parámetros por defecto o los parámetros propios de cada país. De modo que aquí es posible pues ir definiendo parámetros específicos de aquellos países que se basan en las normas estadounidenses, pero que van variando algunos parámetros determinados. Entonces todo esto se podría modificar para el país que necesitemos. Y luego también está por aquí la norma brasileña, la norma de México del Distrito Federal y la norma de México-USA, que bueno, pues combina también normas estadounidenses con mexicanas, normas argentinas más antiguas, más modernas y chilenas. Por aquí vemos, por ejemplo, pues para Argentina están las normas actuales de la ISC 360 del 2010 o el CIRSOC 201 de 2005, etcétera. Luego se incluyen también otros reglamentos que figuran aquí abajo que se refieren a los cálculos sísmicos que veremos un poco más adelante. Voy a dejar, por ejemplo, la norma de México DF.
Luego, en cuanto a los refuerzos, se pueden utilizar refuerzos definidos en milímetros o en pulgadas. Según elijas una serie de redondos de acero corrugado, pues de un tipo u otro, por aquí te aparecen. Y también existe, bueno, pues la serie en octavos de pulgadas, del redondo N1, N2, N3, definidos de este modo. Y también puedes definir una tabla específica con los redondos que te interesen, indicándole el diámetro y el texto a utilizar. El sistema de unidades también se puede modificar, de modo que puedes definir las cargas en kilogramos o en kilonewtons, pues el MKS o el sistema internacional. Bien, pues eso se define aquí en preferencias. Lo primero que vamos a hacer es dibujar la estructura que queramos calcular mediante el menú geometría. A continuación le asignaremos cargas desde el menú cargas. Y luego en secciones y datos le asignaremos una sección a cada una de las barras. Una vez que tengamos definida la geometría, las cargas y las secciones, podremos realizar el cálculo de la estructura y obtener resultados. Estos van a ser los pasos que vamos a dar mientras calculamos la estructura. Os recuerdo que si os surgen dudas podéis ir escribiéndolas en la zona derecha de la pantalla donde pone preguntas y os las vamos contestando sobre la marcha. Bien, pues vamos a ver en primer lugar, para calcular una estructura metálica, una función bastante útil que es la función nave, porque me permite dibujar rápidamente una nave industrial definiendo unos cuantos parámetros que me va a preguntar el programa. Entro con la función nave, aquí elijo el tipo de nave que quiero diseñar, puede ser a 2 aguas, a 1 agua o en diente de sierra, marquesinas, etcétera. Por ejemplo, voy a elegir nave a 2 aguas, pulso aceptar. Y por aquí voy definiendo los distintos datos que me va pidiendo. Por ejemplo, en primer lugar me pregunta el número de marcos. Por ejemplo, supongamos 6 marcos o pórticos. Aquí, según lo vas cambiando, pues te va mostrando el dibujo. Vamos a hacer una nave más pequeña para que no tarde mucho el cálculo. Por ejemplo, de 3 marcos solamente. Por aquí vas definiendo la separación entre los marcos, la altura de los pilares, el ancho total, la altura en el eje central. Y de ese modo ya tendrías las dimensiones principales de la nave. En la página siguiente del asistente podemos elegir si queremos que los marcos sean simples, formados simplemente por 2 barras inclinadas, o si queremos algún tipo de armadura o cercha, pues de tipo inglesa, belga, etcétera. Por aquí hay distintos tipos. Por ejemplo, voy a elegir inglesa. Y le podemos indicar por aquí el número de subdivisiones. Por ejemplo, si elijo 8 subdivisiones, pues tendría por aquí todas estas barras. Si lo cambio a 4, pues lo tendría de este modo. En la página siguiente del asistente puedo elegir los arriostramientos que quiero colocar. Si quiero arriostrar todos los claros o solamente alguno de ellos, por ejemplo, vamos a activar solamente este. Y se puede elegir si quieres que estos arriostramientos estén en la cubierta o solamente pues en los planos verticales. Y también sería posible activar arriostramiento longitudinal. Este lo vamos a desactivar. En esta pantalla lo que se elige es el tipo de perfil que queramos utilizar. Entonces, bueno, pues pulsando el botón Buscar podemos consultar la base de datos de perfiles disponibles para elegir para cada tipo un determinado perfil. Se pueden utilizar con TreeCalc perfiles de madera, puede ser madera serrada o madera laminada, de distintas formas o tamaños. Por ejemplo, si elijo laminada, pues hay algunas secciones circulares, otras rectangulares, etcétera. Por aquí podríamos elegir también secciones de concreto, rectangulares o en T, serían barras de hormigón o concreto, secciones circulares. Barras de aluminio también se pueden calcular con TreeCalc. Y por aquí están las barras de acero. Entonces, dentro del grupo de perfiles laminados simples hay distintas series que se pueden utilizar. Por ejemplo, por aquí estaría la serie de Altos Hornos de México o la serie de Asominas, que es la que se utiliza en Brasil. O para Europa se suele utilizar la serie de ArcelorMittal, este grupo de perfiles, IPN, IP, etcétera. Y los de las normas americanas. De la ISC, pues el perfil W o el HP, etcétera, con distintos tamaños.
Aparte de los perfiles laminados simples que estáis viendo aquí, también hay perfiles laminados de alma aligerada, con estos huecos con forma de octógono, hexágono o círculo. Y por aquí pues otros tipos de perfiles. Por ejemplo, hay un grupo de perfiles compuestos, dos UPs o bueno, pues dos perfiles en doble T. Perfiles huecos también, perfil hueco circular o perfil hueco cuadrado, rectangular. Y los perfiles de chapa plegada, estos perfiles conformados en frío para barras más de menor importancia como correas, barras secundarias o así. Bien, esta base de datos de perfiles es ampliable por el usuario. Si alguien quisiera añadir sus propias secciones, también se pueden incluir. Entonces, en este caso, elegimos para cada una de las barras un tipo de sección. Por ejemplo, estoy eligiendo aquí secciones doble T. Y en la siguiente pantalla, aquí en la siguiente página del asistente, elijo si quiero que todas las fachadas estén cerradas o alguna de ellas no tenga cerramiento. Entonces esto es muy importante para el peso propio del cerramiento y también para las cargas de viento, sobre todo. Aquí pues el programa considera las presiones exteriores e interiores, las succiones, etcétera, en función de las fachadas que estén cerradas. Por aquí se define el valor de las cargas que vamos a aplicar a la cubierta. Por ejemplo, supongamos 0,2 kN por metro cuadrado como carga permanente de lo que puede pesar la chapa. Y supongamos, por ejemplo, una carga de mantenimiento de 1 kN por metro cuadrado. Bien, y en la siguiente pantalla del asistente están por aquí las cargas de viento, donde podemos activar o desactivar si queremos que se considere el viento desde los 4 puntos cardinales o si alguno de ellos no lo queremos tener en cuenta porque tengamos algún edificio anexo o algo así. Y el botón de datos iniciales me permite definir la carga de viento. Según la normativa que hayamos elegido anteriormente, podemos definir aquí los valores de la presión de viento. Si se quiere, se puede poner el valor directamente, por ejemplo 0,60 kN por metro cuadrado, y si no, es posible calcularlo automáticamente en función de la norma que tengamos elegida. En este caso, había elegido México, pues podemos elegir el reglamento del DF o la Comisión Federal de la Electricidad. Entonces, bueno, pues según eliges uno u otro, tienes una ventana con una serie de parámetros que puedes elegir para que se calcule automáticamente la presión de diseño. Aquí tienes, por ejemplo, una velocidad de referencia, 80 km por hora, la altura sobre el nivel del mar. Vas definiendo por aquí las temperaturas, si el terreno es ondulado, poco ondulado. Si os fijáis, según voy cambiando cada una de estas opciones, la presión de diseño se va actualizando automáticamente. Y de ese modo pues ya te pone aquí el valor. Y aparte de esa presión de viento, se tiene en cuenta también los coeficientes eólicos, por aquí se pueden definir, de presión y de succión, en barlovento y en sotavento, para los paramentos verticales y también para la cubierta y la presión interior. Bien, pues en esta ventana pulsamos siguiente y ya podríamos crear la nave. Pulsamos finalizar y de ese modo se crea la nave automáticamente. Y tenemos definido tanto lo que es la geometría, cada barra tiene ya pues la sección que hemos elegido, por aquí las estamos viendo, y también están definidas las cargas. Si activo el dibujo de las cargas con esta función o con F5, dibujar cargas, pues se muestran por aquí estas cargas que son ya las que provienen de las cargas gravitatorias o de las cargas de viento que hemos estado definiendo. Entonces, de este modo, este tipo de geometrías, las que estábamos viendo antes, naves a 2 aguas o a 1 agua o de este tipo, marquesinas, etcétera, pues se crean muy rápidamente y no es necesario que la estructura tenga siempre esta forma exactamente, sino que nos puede servir como punto de partida para luego ir haciendo modificaciones en ella. Por ejemplo, supongamos que quiero hacer en esta zona de aquí una entreplanta, entonces podría ya empezar a modificar esta geometría. Por ejemplo, puedo usar la función geometría barra dividir en n, que me permite dividir una barra en 2 partes iguales, y de ese modo pues ya me creo aquí un nudo a media altura de los pilares, y podría luego empezar a dibujar elementos nuevos, por ejemplo, barra por varios nudos, y dibujar por aquí
Es decir, que la nave tipo me ha servido como punto de partida, pero luego pues voy modificándola. Por ejemplo, en este caso voy a dividir esta barra también pues por la mitad, geometría barra, o por ejemplo voy a dividirla a una distancia determinada, dividir a distancia, pinchas en la barra y le indicas la distancia que quieres. Por ejemplo, a 5 metros del nudo inicial, del nudo 67, que es el de la izquierda. Y esta también a 5 metros. Entonces, así podría crear estos dos puntos nuevos. Y luego también tenéis las posibilidades de copiar y pegar. Si, por ejemplo, quiero copiar estos dos pilares y pegarlos por aquí, pues puedo usar el menú edición, copiar y pegar. Entonces, bueno, pues puedo copiar, por ejemplo, estas barras de aquí, usando este punto como punto de inserción, y luego las puedo pegar en esta posición. Así pego pues tanto los pilares como las vigas, las zapatas, y puedo ir modificando rápidamente la geometría. Bien, vamos a suponer que queremos añadir en esta zona de aquí una losa. Entonces, bueno, pues hay distintos tipos de losas que se pueden utilizar con TreeCalc. Pueden ser losas aligeradas, unidireccionales, o reticulares, losas bidireccionales. Y bueno, pues las podemos definir. Vamos a ponerlo, vamos a ver, sí, la norma la tengo por aquí. Y el idioma, vamos a cambiarlo. Por aquí si elijo losa unidireccional, introducir, pues puedo elegir en esta zona de aquí la cota donde quiero poner la losa. Entonces, en este momento, esta de abajo es la cota 0, esta es la cota 300 centímetros, esta es la cota 600 centímetros. Aquí me figura la lista de cotas que tenemos hasta el momento. Y podría elegir, bueno, pues que me sitúo en la cota 300 y voy a crear una losa que la llamo L1, por ejemplo. Y le puedo poner los valores de las cargas. Por ejemplo, supongamos una carga permanente de 0,5 kN por metro cuadrado más una sobrecarga de 2 kN por metro cuadrado como sobrecarga de uso. Pulsando el botón Buscar que hay aquí a la derecha, podemos elegir el tipo de losa que queramos utilizar. Estas serían unas losas mixtas que incluyen abajo una chapa metálica y un hormigón vertido en obra. Sería un forjado de chapa colaborante, un forjado mixto. También hay otra tipología que se puede calcular con TreeCalc, que son este tipo de placas alveolares. Otras serían con viguetas de concreto. Aquí tenemos unas viguetas de concreto armado con unas bovedillas aligerantes y una capa de compresión. Y bueno, pues también se podrían hacer losas con viguetas metálicas de este tipo, ¿no? Aquí tenemos viguetas metálicas y también unos casetones aligerantes. Por ejemplo, en este caso voy a hacer una losa aligerada de concreto armada in situ. Aquí eliges el canto. Por ejemplo, 25 más 5 barra 72 sería 72 la separación entre los ejes. Igual que sucedía con los perfiles, se pueden ampliar esta base de datos, se pueden ir añadiendo más. Os recuerdo que si os van surgiendo dudas, las podéis ir escribiendo en la zona derecha de la pantalla donde pone preguntas y o bien os las vamos contestando sobre la marcha o al final del todo pues haremos un repaso con todas las preguntas así más importantes y las comentamos así en la pantalla haciendo algún ejemplo. Bien, entonces estoy creando una losa unidireccional, le he puesto un nombre, por aquí unas cargas, un tipo de losa y sumar el peso propio en la condición 0 lo que hace es que, aparte de esta carga permanente que yo le he puesto, que es pequeña, de 0,5 kN por metro cuadrado, además de esa me va a sumar lo que pesa esta losa aligerada que yo he elegido. Entonces pulso introducir y dibujo la zona que me interese. Entonces voy a dibujar por aquí. Y la dirección de la losa va a ser de aquí a aquí, por ejemplo. Entonces, bueno, pues aquí vemos estas viguetas, estos nervios, y si lo vemos así en render, pues se ven las barras que son de acero y estas otras pues que tienen por aquí la losa de concreto. Estas vigas nuevas que yo he dibujado a mano, de momento no tienen sección, pero le vamos a asignar una. En secciones y datos, definir sección, buscamos
y nos vamos a acero estructural, laminados simples, ISC, por ejemplo, un perfil W, y bueno, pues de distintos cantos. Por ejemplo, vamos a probar con este de 8 por 48 pulgadas y bueno, pues se lo asignamos a estas barras. Entonces, de ese modo ya esta losa estaría apoyando sobre esas barras. Una de las prestaciones más importantes que tiene Trical es la de poder mezclar distintos materiales. Entonces, si algún elemento lo queremos poner de concreto, pues se puede añadir directamente. Si seleccionamos por aquí, por ejemplo, una barra rectangular de concreto de 30 por 30, de hormigón de 30 por 30, pues se lo podemos asignar, por ejemplo, pues a estos pilares o a estas vigas. Bueno, lo que pasa es que en este caso me ha cambiado todos los pilares. Os voy a explicar sobre los conjuntos. Dentro del menú Geometría existen aquí conjuntos de barras que están agrupadas de modo que cuando cambio una de ellas se cambian todas automáticamente. Entonces, por ejemplo, lo que voy a hacer es quitar estas dos barras de aquí, las saco fuera del conjunto y estas barras también, y así les puedo asignar opciones diferentes a los demás. Ahora ya sí le puedo asignar en definir secciones una barra de concreto de 30 por 30 y puedo seleccionar una barra y ya no se modifican todos los pilares, sino que es únicamente el que yo marco. Y las vigas igual. Vamos a poner, por ejemplo, estas dos vigas de concreto y estas de acero y el resto también. Luego se puede también modificar la posición de las barras. Aquí tenemos, por ejemplo, pues este pilar de acero que va hacia la izquierda, este de concreto que va hacia la derecha. Se pueden modificar mediante geometría miembro crecimiento, que aquí nos permite elegir si queremos que esas barras estén centradas, lo pondríamos de este modo, sería marcando este punto central, o si queremos que sean de esquina o en una cara, pues lo podemos ir modificando. Entonces, de ese modo, pues los pongo hacia la cara. Y esto sirve tanto para los pilares como para las vigas. Si quiero que esta viga esté situada hacia adentro de la estructura, pues de ese modo lo puedo ubicar así. Y este otro pilar le voy a hacer lo mismo. Geometría, miembro, crecimiento, y le pongo esa posición hacia adentro. Bien, en este caso lo que hemos hecho, por tanto, ha sido utilizar la función nave. Hemos creado una nave tipo con la forma que habéis visto y después hemos añadido elementos nuevos o podríamos también eliminar algún elemento existente. O sea que vamos luego modificando la geometría y decidiendo por dónde queremos añadir más barras o eliminarlas, etcétera. Otra cosa que se puede hacer sería, partiendo de cero, dibujar nosotros libremente la geometría que necesitemos, porque a veces la estructura que tengamos que calcular no va a ser con forma de nave industrial como esta. Entonces podemos crear un archivo nuevo, aquí le doy cualquier nombre, por ejemplo, nuevo ejemplo. Vamos a ver otras opciones que hay a la hora de definir la geometría. Tenéis la posibilidad de importar archivos externos. Esta función de importar de XF 3D permitiría importar archivos de XF en 3 dimensiones, que los podéis generar con AutoCAD, por ejemplo. O también tenéis la opción de poder importar archivos de modelo BIM en formato IFC, que sería compatible pues, con Revit, por ejemplo, o con Archicad, Allplan, etcétera. Por ejemplo, si importo un archivo de XF hecho con AutoCAD, voy a buscar algún ejemplo que incluimos con el programa en la carpeta varios. Aquí le indicas las unidades de medida en la que fue dibujado y de ese modo pues ya tendrías por aquí la geometría definida. Esto se dibujó en AutoCAD y lo que se dibujó fue una línea para cada barra, una línea horizontal para cada viga, una línea vertical para cada pilar. Y de ese modo ya lo tendríamos aquí importado y podríamos hacer las modificaciones que necesitáramos. Si queremos añadir algunas barras nuevas o eliminar otras, pues ya lo podríamos hacer como si lo hubiéramos dibujado con el propio Trical. Luego hay otra función para definir la geometría, que podría ser la función malla. Vamos a suponer, por ejemplo, que hacemos aquí varios tramos de 4 metros y dos alturas de 300. Y esto me permite comenzar así con una malla ortogonal, en este caso la he creado plana,
y nos podemos situar en una vista en alzado para, bueno, pues hacer modificaciones en ella. Por ejemplo, supongamos que quiero eliminar este pilar y subir este nudo 1,5 metros, por ejemplo. Entonces aquí puedo, mediante la función traslación, puedo subir en el eje Y 150 centímetros, por ejemplo, para este nudo. Y bueno, pues si le pongo un valor negativo, por ejemplo, menos 150, pues podría bajar este nudo. O sea que partes de una malla ortogonal, pero que luego la puedes ir deformando, eliminando algunos pilares o subiendo o bajando algunas zonas. Supongamos que, bueno, pues dibujamos de ese modo un determinado pórtico que nos interesa y después lo queremos copiar en paralelo. Entonces puedo usar de nuevo la función traslación, que está por aquí en el menú de geometría. Y en este caso, si quiero ir hacia la izquierda, tengo que poner valores en el eje Z. Le pongo, por ejemplo, en Z 500 centímetros. Y le puedo indicar que quiero que me haga una copia. Le pones número de copias 2, pulsas traslación y seleccionas los elementos que quieres trasladar. De ese modo, pues ya te crearía así pues dos pórticos iguales al primero. Y luego puedes ir activando cada uno de ellos para ir haciendo modificaciones. Por ejemplo, vamos a activar este de delante, por ejemplo, con geometría, bueno, con los iconos, con este icono que tengo por aquí, paralelo a XY. Y puedo añadir elementos nuevos. Por ejemplo, voy a dibujar una barra nueva de aquí a aquí, o con este icono puedo hacer perpendiculares. También podemos dividir una barra en varias partes iguales, como hacíamos antes, en 2 partes iguales, por ejemplo. Y de ese modo lo que estoy haciendo es dibujar una armadura o una cercha manualmente, en vez de hacerlo con la función nave que veíamos antes. Entonces esto lo he dibujado aquí en el primer pórtico. Si vemos los demás, pues no los tienen, pero podemos copiarlos. Podemos, por ejemplo, eliminar estas barras, o vamos a copiarlo en este central, y puedo, con edición copiar, pues selecciono esta cercha y luego con edición pegar, pues lo pego por aquí. Entonces, bueno, pues así podéis ir dibujando libremente la geometría que necesitéis. Por ejemplo, pues voy a dejar la cercha solamente en el pórtico central, elimino esta otra y bueno, pues podemos hacer así los 2 pórticos de fachada pues sin cercha. Por ejemplo, supongamos que quiero hacer un pilar por aquí y el pórtico central con cercha. Luego podemos dibujar por aquí algunas correas, por ejemplo, con perpendicular. Podemos dibujar así pues esta viga que apoye sobre estos puntos que ya teníamos y otra perpendicular a esta que pase por este punto, pues también me sirve para trazarlo así. Aquí podría, por ejemplo, dividir esta barra en 2 o 3 partes iguales según lo que necesite y de ese modo pues hacer también otra perpendicular, por ejemplo, para tener pues toda esta cubierta ya con barras. Bien, en esta lista que tenemos aquí podemos ir añadiendo los marcos asignándoles un nombre. Entonces, bueno, pues elegimos definir, le vamos dando un nombre, el marco A, por ejemplo, va de aquí a aquí. El marco B va de aquí a aquí. Y el marco C va de aquí a aquí. Entonces, bueno, pues de ese modo, en cualquier momento puedo ir activando los planos horizontales que tengo en la izquierda o los planos verticales de los marcos, según este nombre, y también puedo añadir planos nuevos. Por ejemplo, puedo añadir los 2 planos de la cubierta. Aquí en la lista de planos, si elijo definir, pues puedo llamarlos, por ejemplo, Cub 1, que puede ser el de la izquierda, marcando 3 puntos, y Cub 2, también marcando 3 puntos por aquí. Entonces, de ese modo, puedes ir centrándote en cada momento en una parte de la estructura para trabajar más cómodamente, para introducir las cargas, para asignar las secciones, etc.
Bien, vamos a introducir algunas paredes resistentes. Por ejemplo, en esta zona de aquí le quiero poner una pared con geometría, paredes resistentes, introducir y marcando 3 puntos se puede crear la pared. Le damos un nombre, por ejemplo, pared 1, y con el botón propiedades podemos elegir el material. Pueden ser paredes de hormigón o concreto, o de tabique, o de piedra, etcétera. En este caso de concreto, y le ponemos un espesor, por ejemplo, de 30 centímetros. Entonces aquí quedaría esta pared definida. La zapata de la propia pared también se calcula, de modo que podemos definir con paredes resistentes modificar. Aquí están sus dimensiones. Hay un peralte mínimo, un ancho mínimo y unos vuelos x más y x menos, que sería para la longitud de la pared. Si la queremos hacer un poco más larga, por ejemplo, le ponemos 50 centímetros y de ese modo la longitud de la zapata es un poco mayor que la del muro por un lado y por otro. Y luego se pueden también introducir zapatas aisladas para estos pilares. Geometría, zapata, introducir aislada, y selecciono todos estos nudos de la base de los pilares. El programa calcula las zapatas y también las traves de liga, serían las vigas riostras, para unir unas zapatas con otras. Bien, pues en este caso todo lo estamos dibujando a mano. Hemos dibujado así pues las barras, las cerchas y tal. Y veis que tenéis las dos posibilidades. Si el edificio tiene forma de nave industrial, usáis la función nave, y si no, lo vais dibujando manualmente como acabo de hacer yo. O también podríais importar los archivos en formato de XF o IFC de AutoCAD o Revit u otros programas. Voy a poner aquí en la cota 300 una losa aligerada. Por ejemplo, vamos a hacerlo pues solamente en una zona. Vamos a poner una losa unidireccional, por ejemplo, por aquí. Bien, y vamos a ver distintos tipos de cargas que se pueden aplicar a la estructura. Por un lado, tenemos ya las cargas de las losas aligeradas que hayamos introducido, o las de viento que habíamos visto antes. Pero si queremos introducir alguna carga manualmente, lo que podemos hacer es activar el plano que nos interese, por ejemplo este plano cubierta 2, y por aquí podríamos añadir alguna carga adicional. Voy a activar los iconos de cargas para hacerlo más cómodamente. Esta barra de iconos la voy a dejar por aquí. Ya veis que las barras de iconos pues son personalizables y se pueden ir colocando donde uno necesite y añadir o quitar los iconos según interese. Entonces, por ejemplo, en este caso podría introducir una carga continua en una barra. Aquí habría que poner el valor de la carga, pulsar introducir y aplicárselo a ella. Pero en este tipo de superficies lo que se suele hacer normalmente es añadirlo como carga superficial en barras. Entonces sería este icono. Los valores de la carga los definimos en kilonewton por metro cuadrado o kilogramos por metro cuadrado, según lo tuviéramos definido en las opciones. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, el peso de una chapa de 0,2 más 1 de sobrecarga de mantenimiento, y elegimos si estas chapas van a estar simplemente apoyadas, un reparto isostático, o si queremos hacer un reparto elástico o plástico. Activamos crear panel de carga y le damos un nombre, por ejemplo, cubierta 2 también. Esto me va a permitir consultar o modificar posteriormente estas cargas superficiales. Entonces lo que hago es definir el polígono que quiero cubrir y la dirección de reparto, por ejemplo, de aquí a aquí. De ese modo, tengo por aquí ya estas cargas añadidas que se generan automáticamente. Vamos a irnos ahora al plano de cubierta 1, que es el de la izquierda. Pulso introducir, este de aquí, y repito la misma operación. Bien, pues así tendría ya esas cargas introducidas que, como habéis visto, se pueden poner o bien como cargas lineales o bien como cargas superficiales en ese plano. Otra posibilidad sería también introducir cargas de terreno, por ejemplo, cargas de empuje de tierras para este muro. Esto está en este icono, carga de terreno.
Entonces aquí defines la cota hasta la que llega el terreno. Supongamos, por ejemplo, que llega hasta 2,5 metros y puedes definir una serie de estratos con distintas propiedades del terreno. Por ejemplo, tengo un primer estrato con arena densa. Aquí están las densidades, cohesiones, etcétera, por si queréis cambiarlas. Luego tengo otro estrato que, por ejemplo, comienza en la cota 150 y tiene otro tipo de terreno, por ejemplo, arcilla semidura. Así se van viendo aquí los distintos estratos según vamos ampliando esta lista y elegimos si queremos que esta carga de terreno esté en la cara izquierda del muro, que es la cara Z menos, o en la cara derecha, que es la cara Z más. Aquí vemos los ejes y este sería el eje Z en la zona positiva. Entonces vamos a ponerlo como carga en la izquierda, en la zona Z menos, y de ese modo pues tendríamos aquí estos empujes. Empieza con un determinado valor a partir de esta sobrecarga que se produce en la cota de la rasante. Luego estamos viendo la primera capa pues desde la cota 250 hacia abajo, con un espesor de 1 metro, con un determinado tipo de terreno, y luego el segundo estrato con este otro tipo de terreno. Entonces así veríamos estos empujes de tierras. Otros tipos de cargas pueden ser las cargas de viento, que las hemos comentado antes un poco en la función nave. Vamos a ver en este caso cómo podríamos aplicarlas. Supongamos que quiero introducir carga de viento en este polígono de aquí. Entonces lo podría hacer con este icono de carga de viento. Y por aquí elijo si quiero que se consideren las 4 direcciones de viento o solamente algunas. E igual que antes, con el botón datos, pues elijo los parámetros para calcular la carga de viento. Y en ese caso, pues le voy a dar aquí un nombre, por ejemplo, fachada norte. Le voy a poner una N. Pulsamos introducir y dibujamos el polígono por donde queramos. Entonces, en este caso, se puede aplicar esa carga de viento en cualquier polígono que dibujes manualmente por la estructura. Por ejemplo, en este caso he supuesto que la zona de abajo está enterrada y por tanto no soporta carga de viento y la carga de viento se le ha aplicado solo en la zona de arriba. Aquí aparecerían estas cargas y se puede visualizar también el panel de viento. Son estos rayados que aparecen por aquí. Estos rayados que estáis viendo en la cubierta y en esta fachada es lo que llamamos paneles. Los dos de arriba son paneles de carga y el de la izquierda panel de viento. Entonces, si quisiéramos hacer modificaciones posteriores o simplemente verificarlos, se puede hacer en cargas vínculos. Y aquí tenéis los paneles de las losas unidireccionales, por aquí están los de viento y por aquí los dos paneles de carga de la cubierta, que llamé cubierta 1 y cubierta 2. Y si quisiéramos, pues se pueden modificar posteriormente o simplemente verificar los valores de carga que utilice. Bien, un tipo de carga especial que vamos a ver son las cargas móviles. Entonces, el programa tiene unas hipótesis específicas para las cargas móviles, que están por aquí en opciones, cargas móviles. Por aquí se pueden definir los coeficientes de mayoración de cargas, se podrían cambiar si se quisieran, y podemos elegir si queremos considerar, por ejemplo, 4 condiciones para carga móvil, de la 11 a la 14. Entonces, esto me permite, cuando vamos a introducir alguna carga, elegir en qué condición la introducimos. Por ejemplo, si activo la cota 300 para verlo más cómodo, podría utilizar carga puntual en nudo, la carga puntual en miembro, y le indico el valor de la carga que quiero aplicar y la distancia, y por aquí elijo en qué tipo de carga quiero aplicarlo. Si es una carga permanente, siempre va a estar ahí, el programa considerará que siempre está a la hora de hacer el cálculo, o si es una sobrecarga, va a calcular primero con ella y después sin ella, con los coeficientes de mayoración que pida cada normativa. Por aquí están las de viento y estas son las de móviles. Entonces, si elijo la hipótesis de cargas móviles, puedo introducir, por ejemplo, la carga pues en esta barra y en esta otra. Entonces me está poniendo estas cargas puntuales, estas dos cargas azules que veis por aquí. Esas las he introducido en la hipótesis de móviles M1. Voy a meter la misma carga a 2 metros, un poco más allá, en la siguiente hipótesis de cargas móviles, M2, por aquí, y así sucesivamente. Un poco más allá en la M3,
y un poco más allá en la M4. De ese modo, el programa, cuando va a hacer el cálculo, considera que estas cargas no están todas a la vez. No va a considerar que están estas 4 y estas 4 simultáneamente aplicadas sobre la viga, sino que va a calcular primero con las 2 cargas que apliqué en la hipótesis de cargas móviles M1. Después calculará solo con las cargas de la M2, pero sin considerar la M1, ni M3, ni M4. Después solo con la M3 sin considerar las otras, etcétera. Y así se simula la posibilidad de que esta carga se vaya desplazando a lo largo de una viga. Esto es muy habitual, por ejemplo, para calcular vigas carrileras, para un puente grúa o así. Eso lo hace el programa automáticamente simplemente con que elijáis estas hipótesis que comentábamos, las hipótesis de cargas móviles de la 11 a la 14. Luego hay otras hipótesis para cargas permanentes, para cargas de nieve o incrementos de temperatura, para considerar dilataciones, las hipótesis de carga de viento que comentábamos, y vamos a hablar un poco sobre el sismo. Vamos a introducir carga sísmica en la estructura también. Bien, en cargas opciones podemos elegir si queremos considerar el sismo estático o dinámico. En este caso tengo dinámico, y si pulso el icono de carga sísmica, que es este de aquí, en este caso puedo elegir, como tengo la norma de México activada, si quiero considerar la norma del DF o la de la CFE. Entonces, bueno, pues según la que elijas de las dos, te pide unos parámetros u otros. Por ejemplo, pues el porcentaje de amortiguamiento, el factor de comportamiento sísmico, etcétera, lo vamos definiendo por aquí. La zona sísmica se elige mediante esta lista. Por aquí, bueno, pues puedes elegir los distintos datos en función del sitio donde se vaya a construir la estructura. Esto si fuéramos a calcular una estructura para México. Si es para otro país, podemos utilizar en cargas opciones sismo genérico. Pulsamos aceptar. Y en ese caso, aquí abajo hay un montón de espectros de respuesta que son para muchos países del mundo. Entonces, podemos ir viendo los distintos espectros. Por ejemplo, estos serían para Costa Rica, dependiendo de las distintas zonas o tipos de suelos. Por aquí estarían los espectros para Perú o para Ecuador, para Chile, etcétera. Esta lista se puede ampliar. Uno mismo puede añadir los espectros que vaya necesitando. Entonces, lo que tenéis que hacer para crear un espectro nuevo simplemente es pulsar el icono de nuevo espectro. Aquí vamos añadiendo parejas de valores donde indicamos para el eje X el periodo o la frecuencia, y para el eje Y la aceleración, que puede ser en función de la gravedad o en centímetros por segundo al cuadrado o metros por segundo al cuadrado. Entonces, por ejemplo, si añado aquí esta pareja de valores, luego le puedo decir que para un segundo tenemos una aceleración de 0,24 G, o para 2 segundos, por ejemplo, pues 0,18 G, etcétera. Así vamos dibujando la gráfica del acelerograma de sismo para poder calcular con él. Así vas dibujando pues la gráfica que te interese. Para 4 segundos, por ejemplo, pues 0,15, añadir, y de ese modo la puedes guardar. Aquí tendríamos este nuevo espectro, a partir de, bueno, pues además de los que ya teníamos antes, pues el que acabo de crear ahora. Entonces se puede calcular o bien con la norma que tengáis elegida, si es norma de México, de Argentina, o de Chile, o de España, etcétera, pues cada una tiene sus parámetros, o si eliges sismo genérico, pues ya puedes dibujar tú libremente el espectro de respuesta que necesites. Bien, en este caso vamos a dejarlo en dinámico. A la hora de calcular el sismo, no hay que dibujar nada en la estructura, simplemente con rellenar esa ficha con los datos es suficiente, y el programa lo que va a hacer es que va a considerar las masas que figuran en la estructura para considerar las aceleraciones que se producen y los desplazamientos horizontales. En las opciones de sismo, por aquí puedes elegir los porcentajes de la masa que quieres que intervengan en el sismo. Entonces, bueno, pues puedes tú poner a mano si quieres que se considere, por ejemplo, el 50% de las sobrecargas o el 100% de las cargas móviles.
y también puedes activar esta opción de utilizar los valores de la norma para que te considere los porcentajes en función del tipo de edificio y de otra serie de parámetros, ¿no? La acción sísmica vertical también es opcional, que podría ser útil para el caso de que tengamos algún pilar que no llegue hasta la cimentación, sino que quede apeado en alguna planta intermedia. Y también la cota del rasante es importante para que se consideren los desplazamientos solo de la cota de rasante hacia arriba. Aquí en las opciones avanzadas de sismo, pues se pueden definir los porcentajes de la masa efectiva a componer, un 90% por ejemplo, o el número de modos de vibración que se quieren tener en cuenta. Luego hay varios modos de cálculo sísmico, algunos son más rápidos, otros son más lentos. Normalmente solemos recomendar el primero, que es el más moderno que hemos programado y es el que ofrece mejores resultados y además es más rápido. Bien, pues de ese modo ya tenemos distintos tipos de cargas. Cargas de viento, cargas de sismo, cargas gravitatorias, cargas móviles por aquí en esta viga. Bien, vamos a pasar a secciones y datos y vamos a asignarle secciones a cada una de las barras de esta estructura. Porque de momento solo he dibujado la geometría, pero aún no sabemos si estas barras son de madera o son de acero o de aluminio, etcétera. Entonces, eso se hace con secciones y datos. Me voy a definir secciones, por ejemplo, y vamos a buscar, por ejemplo, voy a poner algunas barras de concreto, por aquí, pues en alguna zona. Por ejemplo, voy a poner todas estas de aquí y estas otras también. Y el resto las voy a poner de acero. Aquí acero estructural, laminados simples, ISC y, por ejemplo, pues vamos a poner las vigas pues, de este canto. Lo que hay que hacer es elegir un canto cualquiera, uno que creamos que a priori puede ser suficiente. Con él vamos a calcular los esfuerzos y si fuera insuficiente pues ya se iría aumentando. A la hora de ir asignando las secciones es bastante útil el poder filtrar la estructura. Por ejemplo, si quiero asignar este perfil a algunos pilares, pulso asignar y quiero seleccionar mediante una ventana los pilares, aquí tengo unos filtros que me permiten dejar de ver momentáneamente las vigas y, por ejemplo, también las losas unidireccionales y los muros. Así puedo ir filtrando y las zapatas también las voy a desactivar y de ese modo cuando selecciono así mediante una ventana pues estoy seleccionando solo esos pilares para asignarles la sección que queramos. Vamos a verlo en render para que se vayan viendo las secciones y si activo de nuevo las vigas pues por ahí las vemos. Aquí tengo muchas de concreto, vamos a poner varias de acero. También podemos capturar la sección que le hayamos asignado a alguna barra. Esta barra, por ejemplo, que es W8 por 18, pues se la vamos a asignar a algunas barras de esta zona inferior. Entonces tenéis este botón de capturar que te permite capturar esta sección y asignárselo a otras barras. Render, pues se ve más claro la sección que le añades a cada barra. Bien, en este caso, por tanto, estoy viendo solo las barras y, bueno, pues resulta así más cómodo para ir haciendo este proceso. Me falta por asignarle una sección a aquel pilar. Entonces voy a hacerlo también por aquí en definir secciones, capturo la sección de este y se lo asigno a aquel. Bien, hay también la posibilidad de utilizar barras de sección variable. Por aquí está este apartado, inercia variable o cartelas, introducir, y puedo elegir pues 4 tipologías, corte oblicuo de perfil, o soldar unos cartabones, o un cubreplacas, un semiperfil, etcétera. Y bueno, pues de ese modo, a partir del perfil inicial que tenemos, podemos ir variando el peralte mínimo y el peralte máximo en un extremo y en otro de la barra para asignárselo a cualquiera de ellas. Por ejemplo, esta, pues la vamos a cambiar de ese modo. Así tendríamos esta barra pues con más peralte en la zona izquierda y menos en la zona derecha. Esto se puede hacer tanto para las barras de acero como para las de madera o las de concreto.
Bien, voy a activar de nuevo todos los elementos, las zapatas también, por ahí aparecen. Y vamos a ver otro tipo de barras que serían las de alma aligerada. Supongamos, por ejemplo, que aquella barra del fondo queremos que tenga alma aligerada. Para trabajar más cómodamente puedo activar el pórtico A, B o C. Me sitúo en él y lo vamos a ver en alzado. Entonces, bueno, pues aquí dentro de secciones y datos, definir secciones, puedo buscar laminados de alma aligerada, por ejemplo, alguno de estos. Aquí le puedes indicar si quieres que en la zona de los apoyos no haya huecos. Algún porcentaje macizado en el comienzo y en el fin. Por ejemplo, un 20% inicial sin huecos y un 20% final sin huecos. Entonces seleccionas la barra, ahí te pone la zona aligerada, pero el primer 20% y el último estaría sin huecos, que serían estos porcentajes que hay por aquí. Bien, pues sería otro tipo de elementos que se pueden calcular. Y también vigas dobles. Por ejemplo, en esta de aquí le voy a poner dos perfiles doble T, definir sección, buscar, por aquí estarían los laminados compuestos, por ejemplo, pues dos perfiles de este tipo. Por aquí elegimos un canto, por ejemplo, de 140 milímetros y serían pues barras dobles en este caso, ¿no? Vamos a ver la sección que se aprecia por aquí mejor. Esta sería la sección de la viga y esta es la del pilar. Bien, pues vamos a calcular y vamos a ver los resultados que se pueden obtener de este cálculo. Antes de calcular hay una función que se llama chequear, que está por aquí, que me verifica si se me ha olvidado definir algo, si tengo algún error. Entonces, bueno, pues me indica que tenemos algunas barras que se están cruzando, algunos nudos que coinciden en un determinado punto. Lo que puedo hacer es activar esta opción para que se dividan los miembros que se están cruzando y así ya me dice que la geometría es correcta. Bien, entonces calculo, elijo por aquí en el menú cálculo el tipo de material que vamos a usar. Entonces, bueno, pues para el concreto, dependiendo de la norma que tengamos, pues te indica la denominación de los hormigones o concretos. Y bueno, pues voy a elegir, por ejemplo, un C175, el acero corrugado, por ejemplo, de 35 y el acero estructural una 42. También se puede elegir siempre otros para poner a mano la resistencia que queramos. Bien, pues vamos a calcular y vemos cómo nos informa cuando hay errores, porque los perfiles que yo he elegido podrían fallar algunos. Entonces vamos a ver cómo cuando falla pues nos va avisando. En esta fase del cálculo pues es importante que la computadora sea lo más rápido posible. Para esta estructura no creo que tarde mucho, pero bueno, cuando ya van siendo grandes pues interesa, es donde más se nota la velocidad del procesador. Ahora está calculando el sismo. Luego hará el cálculo de esfuerzos y luego irá comprobando cada una de las barras pues si cumple o no con esos esfuerzos a los que esté sometido. Ya está haciendo ahora el cálculo de esfuerzos, comprobando el equilibrio para que todos los nudos de la estructura queden equilibrados. Ahora está realizando el cálculo de segundo orden, que es opcional, se puede activar o desactivar en las opciones de cálculo. Ahora os lo enseñaré cuando termine. Entonces, el cálculo de segundo orden es muy interesante porque lo que hace el programa es calcular los desplazamientos que se producen en cada uno de los nudos de la estructura en un primer cálculo, en el cálculo de primer orden, calcula los desplazamientos y a continuación lo que hace es que vuelve a calcular considerando que ya se han desplazado esos nudos una determinada distancia y de ese modo aparecen momentos adicionales en los pilares en función de esos desplazamientos. De ese modo se genera otro desplazamiento extra que genera momentos adicionales, se genera otro desplazamiento, otros momentos, así se van haciendo varias iteraciones hasta que el programa ve que el desplazamiento que se ha producido en la última iteración con respecto al de la penúltima es menor de un determinado límite que se puede regular y en ese punto ya se detiene. De ese modo se pueden averiguar los momentos reales que se producen en los pilares en función de esos desplazamientos de segundo orden y se obtiene un resultado más optimizado, se consigue normalmente un ahorro de material
frente al uso de los coeficientes de pandeo traslacional que siempre mayoran más las secciones. En este caso se tienen en cuenta justo los momentos exactos que se producen por esos desplazamientos. Ese es el cálculo de segundo orden que se acaba de realizar y ahora está calculando los refuerzos de los miembros de concreto y ahora revisando los miembros de acero. Se puede optar por dos métodos. Se puede comenzar predimensionando los perfiles con secciones pequeñas. Incluso el programa tiene un predimensionado automático que te propone unas secciones iniciales en función de las luces y de las cargas. Y cuando vas calculando podemos ir subiendo las secciones, o habría otra posibilidad que es comenzar con perfiles grandes que sabemos que van a cumplir de sobra y luego utilizar la función de optimizar que tiene TreeCalc que te reduce esas secciones. Ahora está con el muro. Los muros se calculan por elementos finitos y está calculando las tensiones de esos nudos, de esos nodos, y también calcula el armado, que se calcula el plano de armado de esas paredes de hormigón. Y ya está haciendo lo último, que es la tabla global de fabricación, que va a ser una tabla que vamos a visualizar enseguida, donde nos muestra las cantidades de material necesarias para cada elemento. Los metros cúbicos de concreto, los kilos de acero corrugado, el acero laminado, con el detalle de cada uno de los elementos, con sus longitudes, sus doblados, etcétera. Bien, recordad que si tenéis alguna duda de lo que voy explicando, la podéis escribir en la zona derecha de la pantalla donde pone preguntas y así pues os las vamos contestando sobre la marcha o al final del seminario. Bueno, pues cuando ha terminado el cálculo me ha revisado todos los elementos y me dice que hay una sección de acero que falla. Aquí me podría decir pues que hay un error o que hay 15 errores, etcétera. En este caso hay una barra que está fallando. Y podemos localizarla mediante cálculo, secciones de acero, listado de errores. Entonces vamos a quitar el render para que se vea más claro y vamos a localizar esa barra. Aquí abajo me indica que es una barra de 8 por 18, me sugiere una de 12 por 19 y falla por resistencia. Para saber cuál es podemos pulsar este icono y bueno, pues es esta barra que está soportando aquí la losa aligerada. Las demás, que soportan una cubierta ligera, están funcionando bien, pero esta habría que aumentarla. Entonces, en ese caso, podríamos utilizar la función cálculo, secciones de acero, subir secciones, que me subiría todas las barras que están fallando a la que me está sugiriendo, o también podemos usar la función optimizar, que lo que hace es que todas las barras que están sobredimensionadas las reduce y las barras que están fallando las aumenta. Entonces, bueno, pues de ese modo se podría hacer el cambio de las secciones rápidamente y luego habría que calcular de nuevo. No lo voy a cambiar para ir directamente a ver los resultados. En cuanto a resultados, podemos pedir, por un lado, informes. Algún informe, por ejemplo, puede ser importante el informe de revisión de acero. Lo que puedes hacer es elegir si quieres el formato resumido o el formato completo. Vamos a elegir el formato completo para que veáis toda la información que se puede generar y puedes seleccionar una barra o varias. Por ejemplo, voy a seleccionar esta, esta y esta. Ya sabéis que aquellas dos, las de los extremos, están cumpliendo bien, pero la del centro está fallando. Entonces esto me genera un informe que se puede elegir si queremos que lo genere en un archivo de Word o en un archivo PDF. En este caso tengo elegido Word en las opciones y bueno, pues por aquí me da estas comprobaciones. Por ejemplo, me dice que la viga 6 tiene este perfil, esta longitud, estos son la resistencia del acero, el cálculo de primer orden y de segundo orden, pues las esbelteces que tiene, la esbeltez reducida o la esbeltez normal, en este caso como es menor de 250 es correcta. Estos son los valores, los coeficientes de pandeo para hacer el cálculo de los pilares, o en este caso de las vigas también. Y me indica la clase de los patines o de las alas, si son de clase 1, 2 o 3, 4, para utilizar una formulación u otra según las normativas. Esta es la deflexión instantánea y la deflexión total, la flecha. Y estos son los esfuerzos debidos a distintos momentos, cortantes, y en cada una de las líneas estarían los esfuerzos simultáneos.
Luego te va dando el detalle de cada esfuerzo que se produce, los momentos, los cortantes, como esfuerzos simples, y por aquí abajo los esfuerzos combinados. Por ejemplo, normal, más cortante, más torsión, más flexión, pues los porcentajes que se producen. Me voy a la siguiente viga. Esta es la que no cumple, entonces lo indica de este modo. Me decía que fallaba y aquí estamos viendo que supera ese porcentaje de aprovechamiento. Es decir, que tanto aquellos elementos que están cumpliendo como los que están fallando se puede obtener su informe de comprobación. Te dice que no cumple, pero te detalla por aquí los datos en los que se basa para decir que no cumple. Entonces, si fuéramos haciendo estos cálculos manualmente, pues nos daría estos mismos resultados parciales. Otro informe que puede ser interesante puede ser el informe de sismo. Por aquí lo podemos elegir. Entonces, bueno, pues me indica el método que estoy usando, dinámico, según el reglamento del DF, la zona 1, el tipo de suelo, etcétera. Y por aquí están los distintos modos de vibración. Cada modo de vibración tiene un periodo, tiene una frecuencia, una aceleración. Como veis, son tablas de Word, de modo que cualquier modificación que necesitéis pues es rápida de hacer. Si queremos cambiar los tipos de letra o cualquier otra cosa, pues es posible irlo modificando sobre la marcha, ¿no? Son documentos con un formato muy bueno para poderlos luego retocar o añadir cualquier cosa que queramos. Este es el espectro elástico en las dos direcciones y este es el espectro de cálculo. Y estos son los desplazamientos de cada planta, las derivas. Aquí te indica esos desplazamientos, qué valores tienen según cada modo de vibración, en la dirección X, en la dirección Z, y si cumple o no con los límites que fija la norma. Para calcular estas derivas pues se tiene en cuenta la ductilidad y bueno, pues aparecen por aquí los desplazamientos del cálculo elástico más los de los que tienen en cuenta la ductilidad. El desplazamiento total producido por el sismo. Bien, aparte de informes se pueden obtener también gráficas. Si queremos ver, por ejemplo, una gráfica de los esfuerzos flexionantes, por ejemplo, vamos a verla. Sería esta. Ahora estamos viendo la estructura completa, pero podemos centrarnos en un pórtico. Por ejemplo, esto es el pórtico B o el pórtico A, y así vamos viendo los esfuerzos que tiene cada uno de ellos. Esta gráfica se puede mayorar o minorar con la función ayudas escalas. Aquí podemos decidir, por ejemplo, que la gráfica de momentos pues me la dibuje un poco más pequeña, por ejemplo, y bueno, pues así regulamos para poderla visualizar mejor. Vamos a ver la cota 300. Por aquí vemos estas gráficas. Entonces, bueno, pues esta viga recibe la losa aligerada y tiene pues la típica gráfica de flectores. Y por aquí en esta otra, donde le habíamos puesto la carga móvil, vemos que hay una serie de picos. Entonces, aquí se está teniendo en cuenta cada una de las hipótesis de cargas móviles. Vamos a verlo así en alzado. Estamos viéndolas todas. Estas serían las distintas posiciones que va adoptando la carga móvil. Se ven aquí, una superpuesta a la otra, y se podrían ir analizando las gráficas para cada una de las hipótesis en particular. Entonces eso se puede elegir en las opciones de gráficas. Si quiero ver solo la gráfica producida por las cargas móviles M1, pido la gráfica de flexionantes, pues sería esta. Aquí vemos cómo está solo la carga puntual en esta posición. Si me voy a las opciones y elijo que quiero ver solo la M3, por ejemplo, pues por aquí nos la muestra. Sería cuando la carga pasa por este punto, genera esta gráfica. Y lo que estábamos viendo al principio era la gráfica de la envolvente. Y bueno, pues en este caso me mostraba todo el recorrido de ese puente grúa, pues cuando está en cada una de las posiciones, el momento que genera. Lo que es importante con este tipo de cargas es que cuando se tiene en cuenta una posición, no se tienen en cuenta las demás. De ese modo se considera que se va haciendo el recorrido y esto os ahorra el tener que hacer cálculos independientes en distintas estructuras, como es necesario con otros programas. En este caso, simplemente con que pongas la carga móvil,
ya se tienen en cuenta todas las posibilidades simultáneamente. Otra gráfica que es muy importante puede ser la gráfica de desplazamientos para ver cómo se mueve esta estructura. Entonces eso está por aquí en resultados, gráficas, desplazamientos. Por aquí lo vemos. Y bueno, pues vemos que los desplazamientos están entre 0 centímetros y 0,9 centímetros, que sería la zona de color rojo. Por aquí, si nos acercamos un poco, pues vemos las distintas posiciones que adopta esta parte de la estructura. También para los muros es importante la gráfica de isovalores. Vamos a verla. Por ejemplo, quiero ver los desplazamientos hacia el eje X. De ese modo estamos viendo que la línea inferior se queda sin moverse y las líneas superiores tienen un desplazamiento de 0,086 centímetros debido al empuje de tierras que teníamos. ¿Os acordáis que le habíamos puesto aquí un empuje de tierras, ¿no? Entonces ahí se van viendo pues esos desplazamientos, o también se pueden ver las tensiones de los elementos finitos, los armados de las paredes, etcétera, mediante este tipo de gráficas de isovalores. Bien, como veis estamos viendo las distintas partes así rápidamente. Se trata de que tengáis una visión general de todas estas funciones y si queréis ampliación sobre alguna de ellas, pues podríamos organizar para alguna videoconferencia particular para ver algún caso concreto que necesitara. Bien, vamos con más gráficas. Muy importante la gráfica de tensiones de acero. Esta te muestra las barras que cumplen y las que no, con distintos colores. Recordáis que teníamos una viga que estaba fallando. Entonces aquí me muestra en azul los tramos de esta viga que sí cumplen y el punto por donde falla es este punto amarillo o naranja, que es el único que supera el 100% del aprovechamiento. Entonces cuando me decía que esa viga fallaba, no se refería a toda su longitud, sino únicamente al punto de inicio y de finalización. Viendo esta gráfica podemos pensar, por ejemplo, en reforzar esos dos puntos con una cartela y de ese modo nos evitamos tener que aumentar la sección completa. Esta sería la gráfica de tensiones de acero. Bien, luego pues otras gráficas, ¿no?, de cortantes y tal. Hemos visto momentos, esta sería la de cortantes. Y para el caso del cálculo sísmico también es bastante útil ver el vídeo de animación de sismo. Entonces, bueno, pues vamos a verlo en resultados, gráficas, sismo, crear animación. Y aquí vemos cómo se va desplazando cada uno de los elementos. Estos son los desplazamientos sísmicos que se van a producir según los distintos modos de vibración. Y bueno, pues es interesante visualizar esta gráfica para ver pues cómo se mueve la estructura, para ver si tenemos que reforzar alguna zona con algunos arriostramientos o entender pues las flexiones que se producen, qué desplazamientos son los que los están provocando. Bien, veis que cuando ya está calculada la estructura, los elementos de concreto aparece por aquí su armadura, en este caso las zapatas. Vamos a comentar un poco sobre esta cimentación, qué opciones tiene a la hora de hacer el cálculo. Aquí están las opciones de cálculo, cimentación, opciones generales, y en este caso pues el programa ha calculado las zapatas a partir de esta tensión admisible del terreno y bueno, pues ha averiguado la dimensión que necesita para no superar esta tensión. Luego, en cuanto al peralte, la altura de la zapata, podemos elegir si queremos fijar un canto constante. En este caso yo tenía activado un canto constante de 100 centímetros, o si desactivas la opción, pues el programa elige el peralte que necesite. En vez de 100, que parece que es mucho en este caso, pues me las pondría de menor altura. Por aquí elegimos también los diámetros. Esto es el diámetro mínimo y el diámetro máximo. En este caso está en pulgadas. Ya sabéis que se pueden usar en milímetros también. Y también el armado para las traves de liga o las vigas riostras para el atado de la cimentación. Para el caso de las barras de acero, las opciones de cálculo que están por aquí te permiten también pues elegir si quieres que se compruebe el pandeo como traslacional o intraslacional, en primer orden o en segundo orden.
La deflexión, si quieres ponerle un límite u otro. Cuando alguna barra falle por deflexión o por flecha, si queremos aumentar su sección o no hacerlo. Entonces, si esta opción la desactivas, lo que hace es que te avisa solamente cuando falla por deflexión y si está activada te aumenta la sección. Y por aquí están los límites de la esbeltez, 250 para barras comprimidas y traccionadas, y opciones adicionales que se pueden considerar. Por ejemplo, la abolladura del alma. En caso de que algún perfil de acero falle por abolladura del alma, se colocan automáticamente atiesadores o rigidizadores. Y por aquí podemos también comprobar las barras a pandeo lateral. Bien, pues esas serían opciones para las barras de acero y para el muro que tenemos por aquí, las paredes resistentes generales, pues también tenemos estas opciones para sus armaduras y tal. Vamos a hacer una modificación en la estructura y vamos a cambiar el tipo de cimentación. Supongamos que nos vamos a la cota 0, eliminamos las zapatas y vamos a hacer una losa de cimentación que cubra toda la superficie. Entonces, bueno, pues una de las ventajas que tiene Tikal, ya os lo comentaba antes, es que se pueden mezclar los distintos materiales dentro de la misma estructura, de modo que, aunque sea una estructura de acero, podemos apoyarla sobre una losa de cimentación. Voy a quitar la zapata del muro también. Este muro le voy a decir sin zapata. Y para calcular losas de cimentación, lo que tenemos que hacer es, en la función de apoyos, aquí podéis elegir libre, articulado, empotrado o elegir los movimientos que se quieren impedir, o también constantes de resorte. Estos valores permiten definir que apoya sobre un medio elástico. Entonces, en este caso, voy a quitar todos los apoyos de los pilares y en su lugar voy a colocar una losa de cimentación. Me sitúo, por ejemplo, en la cota 0, viéndola en planta, y dibujo una losa por aquí. Sería con geometría, reticular o losa, introducir losa de cimentación, le damos un nombre, LC1, por ejemplo, y le podemos aplicar también directamente a la losa una determinada carga. Por ejemplo, 0,5 de carga permanente más 3 de sobrecarga. El programa le va a sumar, lógicamente, las cargas que bajen por los pilares. Esta sería una carga superficial aplicada directamente sobre la propia losa. Aquí elegimos la altura de la losa, supongamos, por ejemplo, que es una losa de 40 centímetros, y esta separación longitudinal y transversal me va a crear una retícula en la que el programa va a ir considerando unos resortes en función del coeficiente de balasto del terreno, que ahora os enseño dónde se define. Bien, pues vamos a dibujar el polígono de la losa, por ejemplo, un poco hacia afuera de los pilares. Y de ese modo, si vemos de nuevo la estructura completa, pues tendríamos la misma estructura de acero que teníamos, pero apoyada ahora sobre una losa de cimentación, una platea. Y definimos sus características aquí en secciones y datos, en losas de cimentación, características. Aquí definimos este coeficiente de balasto, supongamos por ejemplo 30 megapascales por metro para el eje vertical, y normalmente en los dos ejes horizontales se suele poner la tercera parte para considerar el rozamiento que hay entre la losa y el terreno. Y por aquí definimos la resistencia del terreno. Supongamos que es un terreno de menor resistencia, por ejemplo 0,05. Bien, pues vamos a calcular y vemos los resultados que se pueden obtener para esta losa. Bueno, para que vaya más rápido voy a desactivar el segundo orden. Aquí en cálculo de esfuerzos. El cálculo en segundo orden está por aquí. Y en las opciones que os comentaba antes es donde se regulan pues las iteraciones que queremos que haga y bueno, pues más opciones. También hay aquí una importante que es para barras que trabajen solo a tracción, que son los tirantes. Vamos a introducir alguno en la estructura. Supongamos que quiero arrostrar estos dos paños con barras a tracción. Entonces, por aquí elegimos miembro por dos nudos. Y supongamos que quiero poner una diagonal por aquí y otra por allá. No es necesario, aunque suele ser habitual, pero no es necesario dibujar cruces siempre cerradas. Podríamos poner
una barra de tracción en un vano y otra en otro diferente. Entonces, inicialmente son barras normales, le voy a asignar una sección, por ejemplo, pues un perfil en L. Inicialmente es una barra normal que trabaja tanto a compresión como a tracción, pero puedo utilizar la función geometría miembro tirante, que esto me añade en los extremos, si quito el render se ve mejor, me añade estas flechitas que significan que va a trabajar solo a tracción. Esto es posible porque el programa realiza el cálculo en segundo orden. Cuando está activado el segundo orden y activamos esta opción que dice tener en cuenta que los miembros definidos como tirantes solo trabajan a tensión, en ese caso el programa realiza un cálculo de primer orden, averigua si esta barra ha resultado comprimida o traccionada en cada combinación de hipótesis y en aquellas combinaciones en las que haya resultado comprimida, como es un tirante, elimina su rigidez de la matriz de rigideces y ya realiza el cálculo de segundo orden. Entonces esto es posible por el segundo orden. Vamos a calcular la estructura y vemos los resultados de la losa. Me dice que use chequear, que hay algún error todavía. Chequear. Vale, esto es una advertencia, no tiene mayor problema. Vamos a calcular y aceptamos. Bien, veremos el armado de esta losa. Con esto ya vamos a ir terminando y bueno, pues analizaremos a continuación las dudas que nos habéis ido planteando en la lista. Bien, ahora se está haciendo el cálculo de los esfuerzos. Como he desactivado el segundo orden, ahora tardará menos que antes. Y veremos el plano de armado de la losa. Bien, ahora se están revisando de nuevo los miembros de acero. Puede haber algunos pequeños cambios en la estructura. Antes estaba apoyada toda la estructura sobre empotramientos perfectos, entonces el descenso de los pilares era cero, pero ahora al existir una losa de cimentación con un apoyo elástico mediante resortes, pues los esfuerzos de los pilares puede que varíen ligeramente, entonces los está recalculando de nuevo, aunque lo normal es que el cambio no sea demasiado. Bien, y esto que está haciendo ahora es lo último y vemos los resultados. Bien, pues sigue fallando solamente una barra de acero, que no la cambié, el resto ha cumplido bien. Y para ver el plano de armado de esta losa de cimentación, nos vamos a resultados croquis ver plano y nos situamos en la cota 0. Entonces por aquí figura, bueno, aquí estamos viendo el plano de armado del muro. En este caso tiene armado transversal, esto es opcional, se puede quitar o poner. Y el armado de la propia losa, vamos a verlo. Un segundo, que lo activo en las opciones. No, quizás no lo he calculado. Calculo losa de cimentación, calcular. Aparte de calcular los esfuerzos de la propia losa y la influencia que tiene en el resto de la estructura, ahora está calculando los refuerzos que va a mostrar en el plano.
tenemos que ver este plano de armado de la losa y también el de la losa aligerada de la cota 300, que no lo hemos visto antes. Entonces me voy a resultados croquis, ver plano, cota 0. Por aquí me aparece el armado. Entonces me dice que esta losa tiene un armado de... La S es armado superior y son redondos de media pulgada separados 40. En este caso tengo un tipo de letra un poco raro. Se puede elegir la letra que queráis en preferencias. Por aquí vamos a seleccionar fuente y elijo la letra Arial. Entonces, bueno, pues tendríamos por aquí estos redondos de media pulgada cada 40 centímetros. Y en la otra dirección, igual. Bueno, en este caso tiene un armado muy homogéneo, aunque podrían aparecer refuerzos. Por ejemplo, aquí están apareciendo algunos. Voy a quitar el dibujo del plano de armado del muro resistente para que se vea más claro. Aquí me ha puesto algún redondo adicional, un redondo de media pulgada adicional. Entonces, en aquellas zonas donde sea necesario, coloca los refuerzos que hagan falta. Si nos vamos a la cota 300, por aquí nos aparece este forjado unidireccional y bueno, pues me indica aquí en esta tabla pues las propiedades del forjado, la losa aligerada. Entonces vamos a calcularlo, losa unidireccional, calcular plano y vamos a activar en el dibujo que me muestre los refuerzos y los esfuerzos de la propia vigueta también. Entonces aquí estamos viendo cada nervio aligerado, qué momento flector tiene, qué cortante, y estas son las armaduras. Serían 5 iguales con 2 redondos de 3 octavos, con 30 más 500 más 13. Serían las longitudes de esos redondos. Y los negativos son 5 viguetas con un redondo de media pulgada de 145 más 25 de patilla. Bien, pues con esto hemos visto así un poco un repaso general a las funciones más importantes para estructuras de acero y hemos visto también pues las opciones de los resultados más habituales. Vamos a pasar al turno de ruegos y preguntas. Las preguntas que habéis ido escribiendo en la zona derecha, pues vamos a ver cuáles son y las comentamos en los próximos minutos. Voy a darle paso a mi compañero Antonio, que tiene... Sonido reactivado. Hola, ¿me escuchas? Sí, te escucho perfectamente. ¿Y tú? Hola. Sí. Bueno, preguntas, bueno, ha habido varias preguntas. Si quieres empiezo por la primera y las vas respondiendo. Vale. A ver, un cliente planteaba cómo crear una nueva sección, una nueva sección de hormigón de unas dimensiones distintas a las que puede haber ya en la base de datos, una sección rectangular. Sí, aquí en la función perfiles de miembros, perfiles, se puede consultar o modificar la base de datos. Entonces, supongamos, por ejemplo, que quiero añadir una sección pues, de un tamaño determinado. Por ejemplo, bueno, pues vemos que hay una sección de 45 por 18. Por aquí vamos a crear una de, por ejemplo, 40 por 110, ¿no? Que no figura en la base de datos. Sería pulsando este icono, nuevo perfil, le damos un nombre, 40 por 110, por ejemplo. Voy a poner la X minúscula. Y luego tienes que rellenar algunos datos. El canto serían 1100 milímetros, el ancho serían 400 milímetros. En estas casillas repetimos los mismos valores. Para los perfiles rectangulares usaríamos los mismos. Y pulsando este botón que hay aquí, el programa te calcula los momentos de inercia, módulos resistentes, etcétera, y de ese modo se puede añadir a la base de datos. Este sería rectangular de concreto. Si queremos añadir uno de acero, pues sería del mismo modo, solo que en ese caso pues añadiríamos el espesor del ala y del alma. Por ejemplo, un perfil de este tipo pues tendría el canto y el ancho y luego los espesores de estos dos tramos de aquí y también los radios que figuran en el dibujo. Bien, de acuerdo, gracias David. A ver, otro cliente que tenemos en Colombia nos pregunta si le podemos enseñar la particularización de la normativa ACI a las normas NSR de Colombia. Solamente sí, un poco está hecho, sí. Sí, estaría por aquí en archivo preferencias. Comentábamos antes que se puede utilizar la norma estadounidense con sus parámetros por defecto o con los parámetros propios de cada país.
Entonces, si elegimos aquí crear o modificar, por ejemplo, Colombia ya lo tengo creado, pero vamos a suponer que no lo tuviera y lo quiero añadir. Vamos a añadir los parámetros propios de Colombia, pulso el botón nuevo, aquí le doy un nombre al archivo, lo voy a llamar Colombia, por ejemplo. Voy a ponerlo bien. Y a continuación pulso el botón editar y en esta lista de países que figura por aquí seleccionamos el país que sea. En este caso elegimos Colombia y el botón de efecto me dice que se van a sustituir los valores actuales por los de la norma colombiana NSR10 título C y de ese modo pues ya me modifica todos estos parámetros, ¿no? Diámetro mínimo transversal, el factor de carga, etcétera. Todos estos parámetros y este es el número de los artículos de la ACI que se van modificando para cada país. Bien, de acuerdo, gracias David. Pero otro usuario pregunta, aparte de usar las combinaciones de cada una de las normas, en este caso ASCII o NTCs o Eurocódigo, si podemos definir combinaciones nosotros explícitas sumando y multiplicando las cargas. Sí, efectivamente, aquí en cargas opciones tienes dos alternativas. Puedes elegir las combinaciones de cargas automáticas o las combinaciones explícitas. Entonces, si eliges las automáticas, se utilizan la de la norma que hayamos elegido en el menú archivo. Si eliges explícitas, tú mismo puedes crear las combinaciones de cargas que quieras realizar. Entonces podemos pulsar aquí el botón crear o modificar y podemos elegir alguna de las que hay para editarla o crear alguna nueva. Por ejemplo, si edito las de la norma americana C7, aquí vemos las que se realizan. Por ejemplo, elijo una de ellas. Pulsando el botón editar, aquí me indica cómo las va sumando. Aquí está sumando el peso propio más las sobrecargas. El viento no lo tiene en cuenta, el sismo en Z sí. Si elijo otra combinación, esta de aquí por ejemplo, editar, pues aquí vemos que el peso propio más sobrecargas más el viento en una dirección, etcétera. Entonces, si quisiéramos hacer una combinación, por ejemplo, que considere el viento más el sismo y que se multiplique por un determinado factor, de 0,75 por ejemplo, pues lo podríamos ir definiendo en esta lista. Aquí se pueden ir activando las que queramos combinar y poniéndole los factores de combinación que queramos utilizar. Bien, un usuario pregunta si el peso propio de las losas se considera automáticamente, supongo, en función del canto. ¿Lo puedes tú verificar? Sí, efectivamente el peso de la losa se tiene en cuenta siempre, no es opcional. Dentro de cargas opciones hay una opción que te permite activar o desactivar el peso propio de los miembros. Las barras, esas son opcionales, podríamos desactivarlas. Pero en el caso de las losas se tiene en cuenta siempre, considerando una densidad de 2.500 kilos por metro cúbico. Bien, un cliente pregunta que cómo podemos importar la geometría desde AutoCAD. Yo creo que ya lo has visto, pero si quieres haces un resumen de DWG, de XF3D y luego el tema de Revit. Sí, hay efectivamente esas tres opciones. La más habitual suele ser utilizar dibujos en 2D, que es lo que se usa mayormente. Podemos situarnos en una cota determinada, por ejemplo en la cota 0, y bueno, pues lo vemos en planta. Y aquí podríamos, con este icono, importar un archivo DWG. En este caso podemos importar una planta del edificio, por ejemplo, vamos a importar este archivo que incluimos de ejemplo. Está dibujado en metros y este tipo de dibujos están organizados mediante capas o layers que se pueden ir activando o desactivando. Entonces podemos desactivar las que no nos interesen. Por ejemplo, voy a activar la capa de pilares como capa principal y la de cerramientos poniéndola en otro color. Y este tipo de planos en 2D son útiles para cuando voy dibujando las barras, la geometría de la estructura, pues ir basándome en ellos. Aquí estoy dibujando miembros nuevos de la estructura, unas vigas, y voy utilizando los puntos del dibujo. El programa detecta automáticamente la intersección de líneas o los puntos finales, vértices de polígonos, etcétera, y así puedes ir definiendo en 2D pues la geometría que necesites. Este dibujo se puede desactivar en cualquier momento y lo que me queda pues es esto que lo he dibujado sobre la cota 0
y podríamos posteriormente pues copiarlo hacia arriba. Si tenemos una planta tipo y la queremos copiar hacia el eje Y, sería el eje vertical, pues de ese modo ya podrías crear un edificio completo a partir de una planta tipo, copiándola luego hacia arriba. Eso lo he hecho con este icono de importar un DWG que sería en 2 dimensiones para luego copiarlo hacia arriba. Luego la otra opción que comentaba antes es importar un archivo de XF3D, que en este caso pues se generan automáticamente los nudos y las barras. Era el caso de esta cúpula que importábamos antes. Y así no tendrías que dibujar nada nuevo aquí en Trical, sino que ya lo traes todo dibujado desde AutoCAD. Y cada línea que tuviera ese archivo se convierte automáticamente en una barra que luego tú puedes modificarlas, añadir o eliminar las barras que quieras, ¿no? Como hacíamos antes por aquí, puedes dibujar algunos elementos nuevos, asignarles una sección y tal. Y otra posibilidad sería mediante archivos en formato IFC, que está por aquí, importar, modelo BIM, abrir, que este tipo de archivos se están usando mucho últimamente. Lo que incluyen es, aparte de los ejes de las vigas y pilares, incluyen también la sección. Entonces, bueno, pues tenemos aquí una carpeta con varios archivos en este formato IFC. Es compatible con Revit, con Allplan, con Archicad, con Tecla, con un montón de programas. Y bueno, pues es bastante útil para poder traer la geometría y no tener que dibujarla de nuevo. Por ejemplo, voy a abrir este. Se pueden importar de este tipo de archivos tanto los miembros, que serían columnas o vigas, como las losas, horizontales o inclinadas, y los muros. Y de ese modo pues se recuperan no solo los ejes, sino también las secciones de las barras. Por aquí aparecen, en este caso bueno, se está superponiendo con lo que ya tenía, pero vemos que se recuperan tanto los ejes como las secciones. Y si hubiera losas o muros, pues también se puede importar así directamente y te evitas el tener que dibujarlo de nuevo en Trical. Vale, gracias, David. A ver, tenemos muchas preguntas. Les agradecería un poquito de calma. Vamos a responderlas todas. Hemos tenido casi 80 asistentes y bueno, vamos con la siguiente. Un usuario de Colombia pregunta el listado de derivas, si lo podemos volver a ver. Aparte de que en la página web, en la revisión 8.0, están ejemplos de listados, pero si quieres enseñar algún listado de derivas. Sí, vamos a ver si lo tengo calculado. Yo creo que sí. Voy a abrir de nuevo la estructura que tenía con la losa de cimentación. Si no, en nuestra página web, en la versión. Sí, pero bueno, en esta estructura, si pido de nuevo el informe de sismo, me genera el documento de Word, puede ser de Word o de PDF, y aquí puedes decirle que te incluya dentro de ese documento los desplazamientos modales relativos, que serían las derivas. Entonces vamos a verlo, lo abrimos de nuevo con Word y vemos esos valores. Veis que este tipo de informes están organizados mediante capítulos, entonces aquí se puede ir pasando de una página a otra rápidamente, y en el capítulo 5 están los desplazamientos modales relativos, el máximo desplazamiento admisible para cada planta, el área mínima para mostrar, y por aquí te va indicando para cada cota, en este caso la cota 300, los distintos modos de vibración y el desplazamiento que se produce hacia el eje X y el eje Z, el total, y si cumple o no con esos requisitos. Entonces, bueno, pues esto sería para la cota 300 y es el desplazamiento relativo máximo de cada planta. Luego más abajo está el desplazamiento relativo del centro de masas de cada planta, que podría no coincidir si la planta gira un poco. Y eso es todo. En este caso solo hay una cota, la cota 300, pero si hubiera más plantas, pues te va enumerando aquí cada una de ellas. Bien, gracias. A ver, Giuseppe Cárdeñez pregunta los coeficientes de pandeo, que no los hemos detallado y si se calculan de forma automática. Bueno, realmente es explicar las opciones de interrelacional e interrelacional y que sí se calculan de forma automática. Sobre todo el tema del segundo orden es muy importante. Sí, efectivamente, aquí en las opciones de acero, tú puedes elegir si quieres que se calculen automáticamente los coeficientes de pandeo como intraslacionales o traslacionales, o fijar el coeficiente manualmente. Aquí lo podrías escribir a mano, poniéndole, por ejemplo, 0,7 o así, pero es más cómodo que decidas si es traslacional o intraslacional, y de ese modo el programa lo calcula para cada una de las barras y lo muestra en el informe de acero. Si pedimos el informe de revisión de acero que veíamos antes,
pues por ejemplo vamos a pedirlo para este pilar y este otro, y en ese caso te informa del coeficiente que ha utilizado. En este caso le ha puesto un coeficiente de 0,944 en una dirección y 0,936 en la otra. Y la otra columna pues tiene valores similares. Entonces los puedes tú poner a mano, pero lo mejor es que el programa los calcula automáticamente en función de las rigideces de las barras que tiene en los extremos. Y lo que comentabas del segundo orden pues es muy importante en esto porque, por ejemplo, aquí no tenemos cruces de arrastramiento, y si calculamos en primer orden tendríamos que utilizar los coeficientes de pandeo traslacionales, que van a ser más grandes, del orden de 2 o así. Y si calculamos en segundo orden, en ese caso se permite utilizar los coeficientes de pandeo intraslacional. Entonces, bueno, pues se reducen mucho las secciones al calcular en segundo orden. Es bastante beneficioso y aunque tarda un poco más, algunos minutos más en hacer el cálculo, pero luego se ahorra mucho material. Sí, bueno, hay que decir que en segundo orden realiza el cálculo de desplazamientos para cada combinación. Si una estructura tiene 1000 combinaciones, hace 1000 cálculos de los desplazamientos para cada combinación. De ahí viene el esfuerzo o el tiempo de cálculo del programa. De acuerdo, David, muchas gracias. A ver, otro tema que quería preguntar. Pregunta un usuario cómo podemos ver los momentos y los cortantes, los elementos mecánicos de una barra o de un pórtico. Sí, efectivamente eso no lo he mostrado, os he enseñado las gráficas, por ejemplo veíamos antes por aquí la gráfica de flexionantes, pero no hemos visto los valores numéricos. Entonces hay varios modos de hacerlo. Se puede hacer directamente sobre la gráfica, por ejemplo si me acerco por aquí, pues podemos pedir en las opciones de gráficas que me muestre los valores máximos. Entonces cuando pido la gráfica de flexionantes Z, pues me muestra aquí los valores máximos directamente sobre la gráfica. Esto sería una opción. Y otra posibilidad sería mediante los listados o los informes. En resultados informes de solicitaciones, si yo le digo que me dé las solicitaciones, por ejemplo, de este pilar a lo largo de él, pues en 7 puntos, y que me dé un listado completo para cada combinación, por ejemplo, en ese caso me genera un listado donde me indica en 7 puntos a lo largo del pilar los esfuerzos que se producen en cada combinación de hipótesis de cargas. Lo está generando ahora en un documento de Word y enseguida lo vemos. Quizás hay muchas combinaciones y vaya a tardar mucho. A ver Mientras si tanto, demasiado. David, quería comentar, hay varias preguntas de si va a estar disponible esta sesión del workshop en vídeo para verlo después. Sí, comentarles a todos los clientes que sí. En la página de actualidad de nuestra web vamos a crear una página donde van a estar los 4 workshops del mes de julio para que los vamos a subir a YouTube, como en otras ocasiones, y los van a poder ver, parar, echar para adelante, para detrás. Vale, le he dado a cancelar para mostrar... A ver, un segundo que se está abriendo ahora. Sí, yo creo que sí, que me lo va a mostrar. Bueno, pues en este caso le pedí el listado completo, muy detallado, ¿no? Entonces me está diciendo cada combinación de hipótesis, que figura aquí su número, la combinación 1, la 2, la 3, me muestra por aquí por la derecha los 3 momentos, el axil y los 2 cortantes. Entonces, bueno, pues son los esfuerzos que se producen en cada una de las combinaciones. Y luego al final pues aparecen los valores máximos. Estos valores M más y M menos serían los valores máximos positivos en los 7 puntos que yo le he pedido. Esto es pues cada 50 centímetros. Es en el comienzo, en el final, que son 3 metros, y cada 50 centímetros. Las 6 solicitaciones, los máximos positivos y los máximos negativos. Entonces, bueno, pues eso se puede ir analizando. Cuando pides el listado, puedes pedir que te dé el formato completo o el formato resumido, por ejemplo, en 3 puntos solamente, es más habitual. Formato resumido en 3 puntos, selecciono, por ejemplo, pues estas barras de por aquí, y este es mucho más rápido. Así me lo va a generar rápidamente, me indica el número de la barra y los puntos inicial, centro y final de la barra con los valores máximos positivos y negativos. Bien. Pregunta a algún usuario si podemos ver algo de Teconet. Es que no sé en estos momentos hasta qué nivel has explicado Teconet, David. Si no, podría ser ver el listado de la relación de uniones que se pueden calcular.
O algún Sí, ejemplo, ya que tenga los... me alegro de que me alegro de que lo haya recordado este usuario, porque efectivamente tenemos que verlo, se me había olvidado mostrarlo. Ah, T-Connect sirve para calcular las uniones, pues no nos entonces vemos todavía sin verlo, ¿eh? no hemos visto, sí, no hemos visto nada de eso. Podemos utilizarlo, por ejemplo, aquí en esta unión, vamos a ver cómo podemos calcular una unión atornillada. Geometría, uniones de acero, definir modelos y seleccionamos las barras que queremos unir. Entonces, por ejemplo, estas dos. Y por aquí podemos elegir distintos tipos de uniones. Podríamos soldar esta chapa o esta otra. Vamos a elegir, por ejemplo, esta. Y para hacer el cálculo de esta unión podemos escribir a mano las solicitaciones que queramos. Esto sería útil si queremos calcular solamente una unión, pero no hemos calculado la estructura completa. Pero lo más cómodo es que activemos esta casilla, obtener los esfuerzos a partir del cálculo de la estructura. Entonces, en las siguientes páginas del asistente me va preguntando por las dimensiones de la chapa, por los tornillos, de qué diámetro son, si son en pulgadas o en milímetros, los diámetros que vamos a utilizar, el número de filas de tornillos, la separación, etcétera. Todo eso se puede ir regulando. Y finalmente te muestra en esta ventana si cumple o no. Entonces en este caso me dice que el momento flector es excesivo para el momento de cálculo, estaría fallando. Vamos a calcular, por ejemplo, en otra zona una unión soldada. Marco por aquí estas dos barras y, por ejemplo, pues elijo, vamos a poner pues una unión con soldadura en vez de con tornillos. Igual, obtengo los esfuerzos a partir del cálculo de la estructura. Para la soldadura, elijo aquí el tipo de soldadura que quiera utilizar, si es ángulo, penetración o variable, si se ejecuta en obra o en taller, y el espesor de la garganta de soldadura, y de ese modo pues te indica también el resultado, si cumple o no. En este caso no estaría cumpliendo. Y una vez que lo calculamos, hacemos el cálculo de uniones, calcular, pues se puede obtener un informe que nos muestre el cálculo que se ha realizado. Entonces elegimos por aquí en resultados, informes, uniones, por aquí está, y te genera un informe con las comprobaciones que ha realizado para cada una de estas uniones para poder ver si cumple o no. Entonces, bueno, pues aquí te va indicando los esfuerzos que se han utilizado para hacer el cálculo y cada uno de los componentes, las comprobaciones que realiza, los valores que se obtienen del cálculo, los máximos posibles, si cumplen o no. Entonces, bueno, pues te va dando un detalle bastante exhaustivo sobre las comprobaciones que realiza en cada una de las uniones. Te muestra también una imagen de la unión en las últimas páginas, por aquí. Esta sería la unión con soldadura que hemos puesto. Aquí te indica pues los cordones de soldadura y tal. Y esta es la que tiene los tornillos, ¿no? Estas imágenes se incluyen en este documento de Word, pero también se pueden exportar a AutoCAD, como todos los planos que hemos estado viendo, en resultados a 0 uniones. Y bueno, pues este tipo de dibujos, esta tabla de uniones, se podría enviar hacia AutoCAD si se necesita. Esto es lo que llamamos T-Connect. Se puede adquirir de un modo independiente para calcular solo las uniones sin la estructura, pero lo más aconsejable suele ser incluirlo dentro del propio TreeCalc para que una vez que tienes calculada la estructura, pues puedas indicarle dónde están esas uniones y las introduces directamente con este menú de uniones de acero para hacer un cálculo integrado y no tener que escribir a mano las solicitaciones. David, ¿podrías enseñar la lista de uniones que tenemos para calcular? Solamente la lista. Sí, serían estas que veis aquí. Tenéis, por un lado, las uniones soldadas para perfiles doble T. Sería pues uniones de un pilar y una viga unida por el alma de la viga, con una chapa o sin ella. Esta estaría unida por el ala del pilar, esta otra también pero sin la chapa. Luego por aquí pues este tipo de uniones para brochales que estén enrasados en la cara superior o en el centro, o uniones de este tipo. Luego estas son con tornillos, con un angular en esta posición o en esta otra. Por aquí hay más uniones con tornillos. Estas serían para perfiles huecos rectangulares, donde se calcula la soldadura para este tipo de geometrías en T o en K, en KT o en X. Serían estas que veis por aquí. Y las mismas para perfil hueco redondo también.
Vale. Un cliente pregunta dónde podemos ver el listado de combinaciones que se han realizado. Sí, ese está por aquí en resultados listados, esfuerzos, combinaciones. Está por aquí. Y en este caso son 200 combinaciones y son las que veis aquí en esta zona. Una combinación sería, por ejemplo, 1,4 por la carga permanente. Otro, 1,4 de la permanente más la móvil 1, más la móvil 2, la móvil 3, la móvil 4. Después se combina la sobrecarga con las móviles. Por aquí aparece el viento. W1, 2, 3 y 4 es el viento. En este caso se está multiplicando la permanente por 1,10 y el viento por 1,10. Luego por aquí está el viento con las móviles 1, el viento con el sismo, E sub X es el sismo, etcétera. Estas son todas las combinaciones que realiza el programa. Sobre todo hay muchas porque hemos usado las cargas móviles. Porque cada combinación de las normales se asocia con la posición, con una de las 4 posiciones de ese puente grúa que comentábamos. Bien, David. A ver, ¿alguna otra pregunta? A ver, que hay varias preguntas pendientes. Sí, a ver, si puedes enseñar el cálculo de las esperas de cimentación y de columnas o pilares. En el caso de zapatas, por un ejemplo. Sería para pilares de concreto, ¿no? ¿Te refieres? Sí, sí. Vamos a ver, porque me parece que en esta estructura todos los pilares son de acero. Vamos a ver si tengo otra con concreto. Sí, esta es de concreto. Lo que no sé si está calculada. A ver, un momento. Refuerzos. No. Pero bueno, podemos calcular. Con el cálculo automático calculamos los refuerzos de miembros y la cimentación. No, hay algunos elementos sin predimensionar. Podemos hacer un ejemplo así con un solo pilar. Por ejemplo, con la función malla vamos a crear un pilar de hormigón. Por ejemplo, de 3 metros de alto. Y le ponemos una zapata. Geometría, zapata introducir aislada, por aquí. Y le asignamos una sección de concreto, por aquí, concreto, supongamos por ejemplo de 40 por 40. Bien, en este caso, como tengo activada la carga sísmica, pues también se consideran los desplazamientos horizontales del nudo según los distintos modos de vibración. Y por aquí activamos el dibujo. Entonces, se puede activar la vista en render, los refuerzos del pilar, vamos a verlo en render, y en los planos en 2D. Bien, por aquí aparece la armadura de la zapata y del pilar, y por aquí tenemos las esperas de la cimentación que llegan hasta este punto. Por aquí se aprecia un poco, y bueno, pues los estribos con sus armaduras dobladas y tal. Luego por aquí pues continúa el pilar hasta que llega a la zona superior donde termina. Esto se está viendo así en render. Si queremos verlo en los planos podemos ir a refuerzos, cuadro de columnas. Aquí estamos viendo el cuadro de columnas en planta. Vamos a verlo en alzado con dibujar despiece. Así vemos el armado en vertical de este pilar. Entonces aquí tenemos la sección, tiene 4 redondos en las esquinas. Estos son los estribos de 3 octavos, cada 10 centímetros en la parte inferior, cada 17 centímetros en la parte media y cada 10 centímetros en la parte superior. Eso serán exigencias de la norma sísmica. Y por aquí vemos la armadura longitudinal. Las esperas desde la cota 0 pues sobresalen 60 centímetros hacia arriba,
y luego está colocado el armado del pilar de este modo. Entonces esto lo he mostrado en resultados, refuerzos, cuadro de columnas, que se pueden ver en planta o en alzado, con las distintas cotas. Vale. Si volvemos a la estructura original, pero un usuario plantea qué pasa si, por ejemplo, yo me encuentro que una determinada vertical de columnas se tiene que mover por un replanteo o una modificación en el proyecto. ¿Cómo de complicado es mover algún nudo, mover alguna vertical? ¿Se lo puedes ver para ver un poco la potencia del sistema? Sí, es realmente muy sencillo. Por ejemplo, supongamos que quiero mover este pilar pues medio metro hacia la izquierda, por ejemplo, ¿no? Entonces puedes usar la función geometría miembro paralelo a una distancia, y aquí le indicas la distancia, por ejemplo 50 centímetros, pulsas aceptar, te dice que si haces un cambio en la geometría vas a tener que calcular de nuevo, le decimos que sí, y puedes indicarle el miembro original, que puede ser uno o pueden ser varios, por ejemplo estos dos pilares, y hacia dónde quieres hacer la paralela. Entonces podemos elegir hacia la izquierda. En este caso el pilar tiene la misma longitud que tenía el original, pero se puede alargar fácilmente con la función nudo por intersección, que te permite, bueno, pues alargarlo hasta esa posición y luego lo podrías borrar el pilar original. Entonces de ese modo pues hacer cambios en la geometría es muy rápido. No tienes que empezar de nuevo con la función nave que veíamos antes, sino que es únicamente pues usar estas funciones de dibujo, de paralelas, perpendiculares, traslaciones, etcétera. Bien. Pero un usuario comenta con Tconnect si hay que ir nudo a nudo calculando las uniones. No sé si puedes enseñar la forma que tiene el programa de detectar las que son iguales y proponer una única unión, digamos, envolvente para todas. Sí, sería esta función en asignar o modificar. Lo que haces es que eliges el tipo de unión que has definido, por ejemplo este, se lo puedes ir asignando manualmente a alguna barra que te interese, seleccionándolas por aquí, pero tienes un sistema automático aquí abajo que es buscar siguiente, que te localiza la siguiente en la que sería aplicable el mismo tipo de unión. Entonces se lo puedes asignar y a la siguiente, o asignar a todas. Entonces eso te recorre toda la estructura y te asigna el mismo tipo de unión a todas las barras que tengan la misma disposición, las que estén unidas por el alma o por el ala. Y lo que hace es que te utiliza colores diferentes en función de las secciones. Por ejemplo, estas que están de color violeta, pues sería porque la sección es de un tipo, estas otras para secciones de otro tipo, aquí cambia el ángulo. Entonces estas tres son iguales entre sí, pero cada color es diferente. Entonces de ese modo se asignan rápidamente a todas las uniones de la estructura. Bien, una duda desde México sobre las cargas móviles. Yo lo he visto porque lo has explicado durante el workshop. Hay un usuario que pregunta si el programa calcula la posición más desfavorable de la carga móvil. Bueno, es volver a ver lo que estás enseñando ahora. Digamos, el usuario lo que hace es definir las posiciones de la carga móvil donde quiere que el programa compruebe los elementos. Y con eso lo que se hace es la línea de influencia. Si lo puedes volver a mostrar. Sí, efectivamente, lo que yo he hecho ha sido poner la carga a lo largo de la viga, pues cada metro, cada medio metro, en distintas posiciones, y el programa calcula esa línea de influencia. Entonces, ahora está sin calcular los esfuerzos, pero podemos calcularlos de nuevo para ver las gráficas de flectores. No sé si os acordáis que veíamos antes una gráfica de flectores de la hipótesis 1 que tenía un pico aquí, otra que tenía otro pico aquí, y cuando calculamos la envolvente, pues ya te muestra la línea de influencia completa. Vamos a hacer el cálculo de esfuerzos solamente. Desactivo las demás para que no tarde mucho. A ver, un segundo, porque me dice que hay algún error de geometría. Chequear. Vamos a ver. Sí, hay que eliminar un nudo. Al desplazar el pilar que teníamos por aquí, se había quedado un nudo. Bueno, si quieres, David, yo creo que ha quedado claro que se define la posición y luego ya el programa hace la envolvente entre todas las posiciones en las hipótesis de carga móvil, que son desde la 10 hasta la 20.
¿vale? Sí, es ir poniéndolas cada metro o así y el programa pues ya calcula con todas esas posiciones para ver la línea de influencia de todas ellas. Hay otra pregunta que pregunta Antonio Mayoral, si podemos poner algún ejemplo de voladizo. Bueno, realmente es comentar que un voladizo para el programa es una barra que en uno de sus extremos no tiene ningún otro elemento en el que apoya. Pues si quieres hacer algún ejemplo de alguna barra con nudo libre. Sí, por ejemplo, aquí tenemos uno, pero podemos hacer uno así sencillo, nuevo, con un par de barras que tengan, pues que no tengan pilar debajo. Si creo una malla, por ejemplo, vamos a hacer una malla que tenga 5 metros de largo más 100 en el eje X y las alturas de 300, por ejemplo, dos alturas, 300, 300. Entonces, en este caso, la malla original pues tiene pilares en todas las posiciones. Pero en el momento en el que yo elimine uno de ellos, con geometría nudo eliminar, elimino este nudo de la base, por ejemplo, o elimino con geometría barra eliminar, elimino este pilar, ya estoy haciendo unos voladizos. Simplemente por el hecho de que debajo no tiene un pilar, ahí hay un voladizo. Si yo le asigno, por ejemplo, secciones de acero, pues podemos calcularlo y ver los desplazamientos que se producen. Por ejemplo, vamos a asignar esta sección. Y esto está funcionando como voladizos. Como veis, Trecad os permite calcular la estructura completa tridimensional, pero también si queréis calcular un pilar solamente o un pórtico, como estoy haciendo ahora, pues es bastante rápido para hacerlo. Esta sería la gráfica de desplazamientos, la que vamos a ver ahora. Aquí vemos, como tengo el sismo activado, pues cómo el pilar se desplaza hacia los dos lados, pero sobre todo pues vemos que el voladizo, bueno, si le ponemos algo de carga mejor, porque ahora solo tiene su peso propio, pues veremos cómo desciende. Voy a ponerle una carga aquí. Bueno, esta es horizontal, vamos a ponerla vertical. Carga definir, puntual en nudo, hacia abajo, sería en el eje Y. Introducimos en este punto y en este otro y calculamos. Entonces esta sería la gráfica de desplazamientos. Aquí vemos cómo este punto pues desciende, se está considerando como un voladizo. Sería simplemente esto, eliminar el pilar que hay debajo para hacer voladizos. Bien, vale. Bueno, un usuario plantea cómo podemos definir una solera. Bueno, pues realmente es definir una losa, un forjado a la altura que queramos. Puede ser una, no sé si tienes alguna cuestión que comentar a esto, David. Bueno, antes hemos hecho una losa de cimentación en ese ejemplo. Ahí le habíamos puesto unas cargas superficiales, le hemos puesto un espesor de 40, yo creo, aquí está. Y bueno, pues en este caso está recibiendo tanto la carga superficial que yo le puse como la carga de los pilares. Otra opción sería que no estuviera situada debajo de los pilares, sino solamente en la zona que hay entre un pilar y otro, y de ese modo soportaría solo la carga superficial. Tenéis las dos posibilidades, lo podéis dibujar como una losa de cimentación que reciba la carga de la estructura o como una solera que reciba solo una carga superficial y los pilares tuvieran su propia zapata. Bien, pues de momento hemos respondido a todas las preguntas que han surgido y yo creo que para no alargarnos más, ya que dijimos 120 minutos y ahora ya se está cumpliendo casi la hora, pues vamos ya a despedir el workshop. Voy a despedirlo yo, comentarle a todos los asistentes primero las gracias por haber asistido. No se olviden que dentro de una semana, a esta misma hora, tenemos el workshop número 2 de julio, cuyo título es Edificios residenciales e industriales, acero, concreto, hormigón y nudos. Veremos más funciones que no hemos visto hoy, en lo que estaba más específico para acero y conexiones. Y remitirles a nuestra página web con que hay mucha información en vídeos, en documentación, para que puedan seguir analizando el programa. Tenemos una versión demo, Trecad, que les permite practicar sobre todo las funciones que hemos visto en este seminario.
y también dentro de nuestra página web hay formularios para ponerse en contacto con nosotros. Si lo que quieren alguno de ustedes una demostración personalizada, las hacemos, ya sería face to face con micrófono abierto en privado para cada uno de ustedes, por el mismo sistema que hemos utilizado hoy. Nada más, muchas gracias y sí, les esperamos la semana que viene. Pues gracias a todos y hasta el jueves que viene.